Pero lo desesperante es que ya las personas se están desesperando en la situación que ya no hay energía eléctrica, internet, no hay cómo comunicarse porque no hay dónde conectar los móviles y está toda la autopista, por ejemplo, lo que es la AP7, que es la avenida principal que comunica Valencia y todos los Madrid, y todo está parado durante 3 días. Cuando pasó lo que pasó fue que al parar la lluvia, las personas comenzaron a salir de nuevo, pero la riada vino de la montaña. Entonces todo el mundo quedó atrapado en los coches. Y hay todavía 400 y pico de personas atrapadas en coche que lo están buscando, que están atrapados porque no pueden salir. Hablábamos al principio con la ingeniera Gloria Ceballos, directora del Instituto Dominicano de Meteorología, precisamente sobre estos fenómenos atmosféricos, porque la naturaleza está volcada en estos últimos días y sobre todo en Valencia, España, están viviendo situaciones de horror por las inundaciones que han causado destrozos, que han causado alrededor de 100 muertes y hay una situación de mucho drama, de mucho dolor. Allá vive una gran comunidad dominicana en Valencia, España y en Madrid también. Y desde Valencia, España, vamos a hacer contacto telefónico con un dominicano que reside allá, con Junior Lugo. Vamos a ver cuál es la situación, que nos explique cómo están viviendo los dominicanos, cuántos dominicanos se han visto afectados por esta situación. Buenos días, Junior, ¿cómo te sientes? Estamos aquí en Matutino Su Mundo, estamos hablando contigo, Maximiliana Manzueta, Ana Daisy Guerrero, Javier Fuentes y José Tomás Paulino. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, te comunico más o menos cómo lo llevamos en esta situación de lo que se está viviendo aquí en España. Es la siguiente. Mira, el BOE ha comunicado hasta hoy 95 muertos, donde hay varios desaparecidos. La Guardia Civil ha rescatado 4.500 personas que están paradas en la calle, más la que han buscado. Pero lo desesperante es que ya las personas se están desesperando en la situación que ya no hay energía eléctrica, internet, no hay cómo comunicarse porque no hay dónde conectar los móviles y está toda la autopista, por ejemplo, lo que es la AP7, que es la avenida principal que comunica Valencia y todos los Madrid, y todo está parado durante 3 días. Perdón, Junior, dijiste BOE. ¿Qué es el BOE para uno ir entendiendo? El BOE es lo que es ¿cómo te digo? Es como el COE aquí en Santo Domingo. Todo lo que se comunica que está centralizado del gobierno. Ok, como el COE en Santo Domingo. Ok, perfecto. Gracias. Te hice esa pregunta para que los dominicanos entiendan qué organización es el BOE. Es lo relativo aquí al Centro de Operaciones de Emergencias. Al Centro de Operaciones. Sí, entonces cada X tiempo lo actualiza y te va diciendo. Ok, hemos visto que han decretado 3 días de luto oficial y que se está utilizando incluso perro entrenado para la búsqueda de las personas. Ya hablan un poquito de todo esto, Junior. Sí, mira, lo que pasa es que cuando pasó lo que pasó fue que al parar la lluvia, las personas comenzaron a salir de nuevo, pero la riada vino de la montaña. Entonces todo el mundo quedó atrapado en los coches. Y hay todavía 400 y pico de personas atrapadas en coche que lo están buscando, que están atrapados porque no pueden salir. Wow. Tras el paso de ese fenómeno, Dana, ¿cómo está la temperatura actualmente? Mira, la temperatura donde yo vivo, que estoy en Denia, que estoy a 78 kilómetros de todo el alrededor, está a 21 grados ahora mismo. Wow, frío. Junior, nosotros te queremos preguntar, Javier Fuentes, buenos días. Buenos días. Si tú tienes conocimiento de si hay un fallecido producto de este fenómeno, algún dominicano, ¿qué ha pasado con alguna de la familia dominicana allá en Valencia
¿Y qué tipo de apoyo se le puede dar en función del consulado y las autoridades dominicanas si se han comunicado con ustedes, con esa gran comunidad allá dominicana que vive en Valencia? Lo que pasa es que realmente, por ejemplo, yo vivo en la costa, que es Denia. En Denia, sí. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando hacen el comunicado, nunca dicen nacionalidad. Si tú no conoces, porque nosotros los dominicanos somos pocos en el entorno de donde ha pasado, porque casi la mayor dominicanos van a la ciudad. Sí. Okay. Y en la ciudad realmente de Valencia pasó muy poco para lo que pasó a los alrededores de todos los municipios que están alrededor de Valencia. Sí. Tú nos decías que la riada vino de la montaña. El fenómeno es una gran nube congelada en lo alto, hay un vacío, entonces se precipita. Sí, entonces ahí está el problema. Cuando paró el agua, la persona pensaron se terminó ya la vaguada, pero no. Ahora vino la riada de todo el lodo y todo lo que bajó de la montaña. Es igual que lo que pasa aquí en la República Dominicana. Por ejemplo, a veces vemos que no está lloviendo en el territorio donde nosotros residimos, pero sí ha llovido de manera profusa en la parte alta de las cordilleras donde nacen la mayoría de los ríos. Entonces, luego la crecida, la correntía sorprende a la gente y eso es lo que genera las catástrofes que ha generado Dana ahora, que es un fenómeno atmosférico muy parecido, por ejemplo, a la Niña y que ha generado toda esta destrucción, todas estas inundaciones. ¿Hay alguna idea de la evaluación en términos de pérdidas económicas? Obviamente estamos hablando de las pérdidas humanas que van alrededor de 100 personas fallecidas, pero ¿hay alguna evaluación preliminar de las pérdidas materiales, las pérdidas económicas? ¿Y cómo está fluyendo el proceso de rescate de gente que todavía está atrapada en sus hogares? Sí, están trabajando ahora con los perros, helicópteros. Ayer dijeron que sacaron 417 personas en techo y en avión. Y en helicóptero, que fue lo que reportaron a la final de las 12 de la noche. Junior, y entonces las autoridades del área, sobre todo de esa provincia de Valencia, no le informó con anticipación, con tiempo, para que tuvieran precaución los ciudadanos. Sí, se le informó, un ejemplo, hasta las 8 de la noche que no salieran si no era necesario, pero que a las 8, a los 15 minutos de comunicar que no salieran, agarró a toda la persona fuera de la calle porque pensó que el agua terminó, pues salimos. Junior, pero ¿sabe cuál es el problema más que hay aquí? Es que los pueblos, lo que le decimos allá cañada, pasan por el medio de la calle, es un río. Entonces cuando el río se desborda, se van todas las casas que están alrededor y se inundan. Wow. Okay. ¿Tiene un estimado de cuántos dominicanos residen en Valencia? Creo que están por los 5,000 y pico en Ciudad Valencia. Wow. Y en las áreas periféricas, como en el caso donde tú vives. Donde yo vivo, habemos como 7 o 8. Okay. Lo que pasa es que esa matriculación de Valencia es muy ínfima con respecto a la que de Barcelona, que es donde está la mayor concentración de dominicanos, y en Madrid también, ahí en España. Son imágenes muy fuertes las que hemos visto. Esperemos que la situación realmente... te cuento, mi vecina que donde yo vivo, lo ha perdido todo. Tenía una carnicería, se inundó. Su madre no tiene comunicación porque no le permiten ir a verla. Wow. Porque ahora no se puede ir. Gracias. Entonces, gracias, Junior. Era Junior Lugo, un dominicano residente en Valencia, España, hablándonos de todo el destrozo que ha causado este fenómeno natural Dana, que ha generado inundaciones, que ha acabado con vehículos, que ha destruido viviendas, infraestructuras y que ha causado alrededor de 100 muertos. Hay todavía, como ha explicado él, una gran cantidad de personas que siguen atrapadas en sus coches y vamos a hacer nuestros mejores votos porque los organismos de socorro, los organismos de rescate puedan tener una labor efectiva
activa y agarrarnos también nosotros aquí en la República Dominicana de nuestra Virgen de la Altagracia y del Dios Todopoderoso para que le extienda su manto protector a todos ustedes allá en Valencia. Hay muchísimos dominicanos que residen en Valencia, que se han estado comunicando por las redes sociales y que han dado a conocer que se encuentran muy bien, Junior. Muy valiosas las declaraciones. Hay otra cosa que es muy preocupante sobre el tema de la gente mayores. Hay una residencia que se inundó y murieron 8 ancianos dentro de la residencia. Wow. Que eso es lo que más la gente le ha... Y así está la situación. Junior, mañana podemos hacer, sin abusar de tu colaboración, podemos volver a hacer contacto contigo para que nos dé a conocer otras informaciones importantes, porque obviamente... Si me llama a esta misma hora, no hay problema. Perfecto, te estaremos llamando a esta misma hora y te agradecemos de manera muy especial. Ha sido tu comparecencia aquí en Matutino Su Mundo. Agradecemos de manera muy especial esta colaboración. Nosotros vamos a hacer comunicación ahora mismo. Vamos a cruzar al otro extremo. Vámonos a Estados Unidos porque, señores, ustedes saben que la campaña para las elecciones del martes venidero se torna cada vez más agresiva, más urticante, más cerrada. Esta competición que enfrenta a la actual vicepresidenta de los Estados Unidos, la demócrata Kamala Harris, que es la candidata del Partido Demócrata, y al expresidente republicano, al irreverente Donald Trump, que es el candidato presidencial del Partido Republicano, candidato de nuestro compañero de programa Javier Fuentes. Las mujeres se están empoderando. Las mujeres se están empoderando. Señores, las mujeres... Es tu candidato, tú tienes el derecho. En Estados Unidos hay un fenómeno, pero de insultos. Sí, las mujeres, me ha gustado mucho porque las mujeres se están empoderando y me gustaría de verdad ver a Kamala siendo presidenta de los Estados Unidos. Bueno, ya tenemos una presidenta. Tenemos una presidenta en México que fue recientemente tomó posesión. Equidad, igualdad. Tenemos a Xiomara también. Y tenemos a Xiomara. ¿Es Guante apellido? Sí. No, Xiomara Guante es de aquí. El Guante es de aquí, sí. Bueno, tenemos a Xiomara, otra presidenta. Entonces, y a Ruskin tenemos también ahora. Sí, entonces tenemos a Ruskin. Vamos a conectar. Que es parte de este equipo, señores. Hay que recordarlo, es parte de este equipo. Es un activo valiosísimo del equipo de Matutino Su Mundo. Y es una persona que conoce, porque se ha dedicado a estudiar la política norteamericana, la complejidad de ese sistema electoral de los Estados Unidos, donde mucha gente todavía no entiende por qué lo del voto popular, por qué lo del voto electoral. Entonces Ruskin se ha dedicado a estudiar todo eso, Ruskin Pimentel, para explicárnoslos a nosotros y también a todos ustedes que nos distinguen con su sintonía. Buenos días, Ruskin, ¿cómo estás? ¿Cómo están las temperaturas allá? Muy buenos días y saludo a todos en el estudio, al equipo de producción y a su audiencia. Encantado de estar con ustedes y la temperatura nos han tratado bien acá en el norte. Hoy no está tan frío, los días no han sido tan fríos, pero ya se avecina el duro invierno. Ahora la temperatura política ha estado calcinante en estas últimas horas. Muchos movimientos. Ruskin, ¿cómo analizas tú esta última parte de la campaña electoral? Muy aguerrida. Por ejemplo, Donald Trump llamándole una isla flotante de basura a Puerto Rico, Kamala Harris y Biden. Kamala Harris y primero la ex vicepresidenta Michelle Obama diciendo que Donald Trump no está en capacidad psicoemocional para gobernar a los Estados Unidos, y la fresita que le puso como al pastel al final, Joe Biden, calificando de basura a todas las personas que apoyan a Donald Trump. ¿Cómo puede verse esto reflejado en el posicionamiento de Kamala Harris, que salió rápidamente a desvincularse de esa declaración? Sí, bueno, eso, como usted ha dicho, son los últimos acontecimientos en una etapa de una campaña política que ha sido marcada, digamos, por las incidencias
Esto, a pesar de que uno se lo encuentre, digamos, un tanto escandaloso a veces, es normal en las campañas políticas en este punto. Sucede aquí en Estados Unidos, sucede en otras partes del mundo. Es normal que estas temperaturas vayan subiendo de tono cuando se acercan los días ya para terminar. Como usted ha dicho, ayer en Wisconsin han habido algunos elementos que pudieran llamarse lo que la política norteamericana conoce como la sorpresa de octubre o de October Surprise, que es que en algunos casos han habido situaciones en el mes de octubre que han hecho que la balanza política de intención de voto se vaya a un lado o al otro. ¿Qué ocurrió? Bueno, en una llamada de Zoom, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que precisamente hablaba con medios latinos y activistas de la comunidad latina, dijo que él consideraba que los argumentos que se habían planteado sobre Puerto Rico en la cierre de campaña de Donald Trump, sobre que había una isla de basura en el Caribe llamada Puerto Rico por un comediante, no le parecían acertados, que no estaba de acuerdo, que los puertorriqueños que él conocía en su estado natal y los puertorriqueños que había conocido en su carrera política eran gente honorable, decente y trabajadora, y que lo que le parecía basura eran los seguidores. Fíjense que hago esta aclaración porque el presidente, a decir verdad, nunca dijo que eran los seguidores de Donald Trump. Inmediatamente, como esto pudiera ser considerado así, en la misma campaña del presidente Biden, la misma oficina del presidente Biden, dice que se refería a quien seguía los comentarios que se habían hecho con relación a Puerto Rico. Obviamente, casi de forma también inmediata, pasando 1 o 2 horas, la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris desmiente inmediatamente que los ataques hayan sido a los seguidores del expresidente Trump y que ella dice, fueron sus palabras textuales, que no evalúa a las personas por quien tengan el deseo de votar o no. Obviamente tratándose de distanciar. Adelante. No, sí, pero termina la idea. Tratando de distanciar, decía. Tratando de distanciarse de lo que podía ser la sorpresa de octubre. ¿Y por qué les digo esto? Porque ya había ocurrido. En la campaña anterior, con la candidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton, ella había hecho unos comentarios fuertes acerca de los seguidores de Donald Trump y fue utilizado inmediatamente por la campaña de Donald Trump para decir que ella pensaba que los seguidores de Donald Trump eran una especie de retrasados mentales. Okay. Hicieron lo propio. Inmediatamente esas imágenes que ustedes ven ahí es el expresidente Donald Trump que llegó a Wisconsin donde tenía un rally. Ya la campaña terminó. Estos rallies son de avivamiento y de agendar a las masas porque ya los cierres de campaña fueron dados. Él estaba previsto participar ahí muy breve, pero inmediatamente tomaron el tema. Él llegó vestido como si estuviera trabajando en un camión de basura y se montó en un camión de basura con las letras de su nombre, de su campaña. Inmediatamente dijo que 250 millones de norteamericanos no eran basura. Eso ha tomado un momento. Sí. Ruskin, vimos a Donald Trump también en un centro de comida rápida, en un establecimiento con un McDonald's, vendiendo y teniendo ese contacto directo. La estrategia ha sido muy bonita, la que ha establecido el equipo de Donald Trump. Ahora, me gustaría saber, dentro de las posibilidades, aquí en el patio todo el mundo está pendiente. Apenas faltan 5 días para ese proceso eleccionario y quisiéramos saber cómo andan las encuestas. Miren, las encuestas son una medida de medición. Todas las encuestas están a una sola voz.
un margen de diferencia entre un candidato a otro de 1 o 2%. Va a depender de qué lado usted mire las encuestas. Hay quienes dan ganador a Trump por 2% y hay quienes dan a Kamala Harris por 2%. Pero en el caso tuyo, que eres un crítico y que está ahí desde el vientre de la ballena, vamos a ver. No, porque quisiera saber cómo anda realmente. O sea, sería una posición muy objetiva de destacar, independientemente las afinidades partidarias que pudiera tener una persona, reconocer quién lleva la delantera en estos momentos, en estas elecciones que se aproximan en Estados Unidos. Ayudando a lo que dice Ana Daisy, hemos visto ya que se ha anunciado que dentro de lo que es el voto anticipado en algunos de los estados, ya Donald Trump en algunos lleva la delantera, claro, y en otros lo lleva Cámara. Entonces, ¿cómo vamos realmente? En mi ejercicio profesional, yo aprendí de muy joven, entré al ejército de los Estados Unidos cuando tenía 17 años, que hay una frase que dice que en toda batalla, en toda guerra, el primer muerto es la verdad. Eso es. Y eso es muy similar en las campañas políticas, sobre todo cuando están en este punto y las contiendas están tan cerradas. 3% en todas las encuestas es un porciento muy bajo porque está dentro del margen de error. Pero ahí hay un dato mucho más importante, que es que el nivel de indecisos que no saben por quiénes van a votar está precisamente entre 3 a 4%. Así que es demasiado arriesgado, de diferencia de la opinión que uno tenga, numéricamente decir que el péndulo va para un lado o para el otro. Lo que usted dice ya... Hay un empate ya técnico, han votado 50... Hay un empate técnico, pero... Roskin, yo te quiero hacer la pregunta siguiente. Sí, y discúlpame la interrupción. Es cierto que hay posiblemente un empate técnico y a través de lo que son los swing states no se sabe por cuál se va a decidir uno u otro. Ahora, lo que yo he estado observando es que el aspecto que tiene que ver con la seguridad y sobre todo en el estado de New York y otros estados, ha permitido el crecimiento de la candidatura de Donald Trump más la parte de la migración. En Nueva York, sobre todo, nosotros hemos observado la inseguridad que hay, la cantidad de indigentes, los homeless que hay en los subways, al mediodía, cómo se están rompiendo algunas de esas joyerías para robarla. No, ¿qué ha estado pasando con Eric Adams en Nueva York? También te voy a hacer esas dos preguntas en una. En el caso que él tiene, que tiene que enfrentar a la justicia, para que tú nos orientes, nos ilustres en esas dos partes, la inseguridad que hay en Nueva York y sobre todo con los homeless en los subways y la parte de Eric Adams. Mire, yo entiendo su pregunta y la entiendo de una forma cándida y estoy seguro que es también el pensar de mucha gente. También estoy seguro que es la sensación que públicamente a veces se ha dado de algunas situaciones. Usted mencionó el caso específico de Nueva York. La realidad es que el crimen en Nueva York ha bajado un 28%, en algunos condados hasta 46%. Nueva York sigue siendo una de las ciudades más seguras del mundo. Ahora tenemos una gran cantidad de medios de comunicación y gente que reporta las situaciones que le pasan. Y obviamente es preocupante porque un crimen es demasiado crimen. Los delitos en Nueva York violentos, que se refieren a crímenes de primer grado o felonías, como se le conoce en el sistema norteamericano, han bajado un 28% y esa es la realidad. Ahora bien, hay algunos crímenes que tienen un efecto multiplicador en la percepción de la gente y es entendible y eso hay que atenderlo. Pero de ahí a una realidad donde Nueva York se haya convertido en una especie de lugar sin suerte o sin ley, eso está muy lejano de la realidad. Nueva York sigue siendo una de las... ¿Cómo se justifica tanto apoyo de los hispanos de Nueva York hacia Donald Trump? Bueno, mire, ahí vamos otra vez. Eso es un asunto de percepción y le explico por qué. Nueva York tiene 20 millones de personas y de esos un porcentaje de algún 60%, 55% son votantes. Si
de momento hay 5% más de votantes del lado republicano, tendría cero efecto en el resultado final de las elecciones, porque en Nueva York hay 19 colegios electorales y esos 19 colegios electorales van a ser del Partido Demócrata, que históricamente gana las elecciones con un 70-80%, a veces un 90%. Yo creo que eso que usted dice, que hay un pico de personas que se están yendo al lado republicano, en el caso de Nueva York, merece a lo propio de una campaña política. Hay gente que es seducida por las ideas de una campaña política y cambia de partido o cambia su percepción de voto, pero en el caso específico de Nueva York, eso va a tener cero efecto, ninguno, en la totalidad de colegios electorales que van a pasar al lado demócrata. Porque si en Nueva York, digamos, hay 10 millones de votos, estoy poniendo un número para hacer el ejemplo, y 9 millones de votos van al demócrata y de momento 1 millón de votos van al republicano, y esa es la historia. Digamos que en estas elecciones 8 van al demócrata y 2 van al republicano porque hubo un aumento por esas razones que usted dice. Como quiera, lo que va a haber al final de la jornada son 19 votos electorales para el Partido Demócrata en la presidencial. Lo que sí yo quiero recordarles, que es que vemos esto obviamente por lo que causa pasión, que es esta contienda entre Donald Trump y Kamala Harris. Pero estas son unas super elecciones. Hace algunos 20 años. Te quería preguntar ahí que aunque la atención está centrada en Kamala Harris y Donald Trump como los candidatos presidenciales, estas son unas elecciones mucho más amplias donde lo que está en juego es casi el poder político completo en los Estados Unidos, porque por ejemplo van a elegir 34 escaños del Senado de los Estados Unidos que están en juego a término de 6 años. Van a elegir también 435 escaños de la Cámara de Representantes y que el partido mayoritario, el partido que gane, por ejemplo, en ambas cámaras tendría entonces el dominio y presidiría los comités más importantes de estos organismos, pero también están en juego las gobernaturas, las vicegobernaturas, fiscalías y cargos importantes. Está en juego el poder político en los Estados Unidos. ¿Cómo tú interpretas esto? ¿Cómo podría cambiar el balance del poder en Estados Unidos? Regularmente, las elecciones federales, cada estado de la nación, hay 50 estados, y cada estado tiene unas elecciones, digamos, internas, que son sus cargos legislativos y sus cargos ejecutivos. Cada estado tiene sus propias leyes y hay algunos puestos que van a elección y otros no. Eso es unas condiciones que nosotros no vemos en nuestros países latinoamericanos. Porque, por ejemplo, hay estados que eligen hasta su jefe de la policía de manera popular, o eligen sus jueces de manera popular, o sus directores de condado de manera popular, fiscales de manera popular. Eso nosotros no lo vemos. Perdónenme la alarma que está pasando una ambulancia por ahí. Pero para que usted tenga una idea, como usted ha dicho, 11 gobernadores se van a jugar la faja en esta elección. 5.800 candidatos a legislaturas estatales, que son muy importantes. Ese es el 80% de las legislaturas estatales en el país. 371 alcaldes. Hay boletas electorales, como en el caso de Georgia, que tienen unas 7 u 8 peticiones adicionales para ser contabilizadas, que tienen que ver en este caso con los taxes a la propiedad y a los individuos en el estado de Georgia. En el caso de Florida, por ejemplo, va a elecciones la legalización del cannabis de forma recreacional, la marihuana, el cannabis. Es decir, estos son unas super elecciones. Si solamente tomamos los 5.800 puestos de cargos de legisladores estatales, las boletas son inmensas y esto pudiera ser. Aquí quiero conectar con la pregunta que me hicieron antes sobre a quién damos por ganador o cómo vemos la cosa. Mire, yo no me atrevo a predecir cuál va a ser el resultado. Lo que sí me atrevo a predecir con casi completa seguridad, que vendrá una batalla legal enorme por la complejidad de las elecciones y vendrá una batalla legal enorme
porque la elección está muy cerrada. Quien quiera que resulte perdedor llevará esto a los tribunales, porque no solamente va a llevar a los tribunales el hecho de que la elección es cerrada, va a llevar al tribunal toda la contienda electoral de los últimos 4 años, que ha estado marcada por comentarios muy divisionistas de ambos lados, por parte de la campaña de los demócratas como por parte de la campaña de los republicanos. Lo que yo le digo a la gente es que la suerte está echada y al final, el día 5 en la presidencial, casi todo el mundo, escasamente un 3-4%, tiene su idea hecha de por quién va a votar. Lo que va a determinar esto es la campaña, la batalla legal que venga después, para cargos que no son presidenciales y que pudieran hacer que se retrase incluso los resultados, como ya pasó en Florida en la contienda de George Bush y Al Gore, que tuvimos meses sin tener una decisión hasta que el Tribunal Superior intervino y detuvo el reconteo de los votos, lo que hizo que George Bush ganara la presidencia. En la actualidad ya se han depositado unos 50 millones de votos. Eso es un 30% de la votación a lo presidencial. Y ahí los bandos están diciendo los votos me favorecen a mí o no me favorecen a mí. Lo que estamos viendo en esos 50 millones de votos que no han sido contabilizados todavía es que se marca la misma diferencia, 3 o 4% en cada estado que ha ido contando. Lo que tenemos que ver ahora son, primero, la seguridad del voto. En el caso de Nueva York, la fiscal general de Nueva York, previendo que puedan haber situaciones, y en otro estado está pasando lo mismo, ha montado toda una estrategia para asegurarle a la gente el derecho de ir a votar en paz y tranquilamente. El mensaje desde aquí es que usted vaya a votar. En el caso de Nueva York, tiene hasta el día 3 para realizar su voto adelantado. Ya empezó, está en curso, y usted tiene hasta el día 3 para realizar su voto adelantado. El día 5 vaya a su colegio electoral, realice su voto temprano. Aquí no toma mucho tiempo hacerlo. Si usted no sabe dónde tiene que votar, usted entra a la página web de la Comisión Electoral de aquí de Nueva York y le da, de acuerdo a su dirección, exactamente cuál es su centro de votación. Nueva York, le quiero mostrar, está enviándole a sus residentes un panfleto como este, que la mayoría de las personas lo hemos recibido ya en el correo. Si ustedes se fijan, este panfleto tiene incluso traducciones al chino, el español, francés y otros idiomas, diciéndole a usted dónde tiene que votar y cuáles son las instrucciones para ir a realizar su voto, con una innovación que es este tapcito que usted lo escanea en su teléfono celular y ya tiene ahí toda la información suya como votante y dónde usted tiene que ir a votar, y puede presentar eso junto con su identificación, obviamente, para que realice su voto. Ahora el llamado es a las personas a votar y saber que son unas mega elecciones que, a pesar de todo el momento que ha generado estas elecciones, pudiéramos estar en un escenario donde esa misma noche no tengamos un resultado. Dios quiera que sí. Puede que la cosa vaya bien, que los oficiales de las juntas electorales puedan hacer su trabajo sin ningún tipo de problema, de que no hayan conflictos y puedan emitir una tendencia, que es lo que se emitiría esa noche, de llegarse a algún resultado de tendencia. Si no, tendríamos que esperar entonces a que todos los argumentos legales de esta mega elección, donde van miles de cargos en juego, lleguen a su término en los tribunales para saber quién es el presidente. Ese en realidad yo creo que es, digamos, el gran riesgo en la elección. Ruskin, gracias por tu comparecencia, siempre edificante. Quisiéramos garantizar contigo lo que habíamos conversado en estos días, de tener mañana una llamada telefónica, o quizás podría ser una llamada vía Zoom con el senador Adriano Espaillat, porque sabemos que está muy involucrado en todo este proceso electoral, para que nos dé sus puntualizaciones finales de este proceso, a cuestión de horas para que sean abiertas las urnas en Estados Unidos. Garantízanos eso para mañana, para tenerlo aquí en nuestro matutino.
Usted me está pidiendo que yo garantice eso como que si yo fuera a garantizar un préstamo en el banco, compañero. Mire, sí, yo creo que usted es el jefe. No debe de haber situaciones mayores. Claro que sí, estamos haciendo todo lo propio para que el congresista pueda estar con ustedes mañana. Ojalá que sí. Les advierto que usar la palabra garantía pues es un poco, digamos, comprometedor. Por lo menos hasta... No, y es por el hecho de la campaña. Por ejemplo, hay muchos oficiales electos, no solamente el congresista obviamente por su posición dentro del partido y su liderazgo. El congresista, por ejemplo, se va a movilizar a reuniones de votación y otras reuniones de gobierno en lo que queda de fin de semana. Y, por ejemplo, en el fin de semana hay una gran movilización de ambos partidos a Pensilvania, donde se harán allí los últimos voluntariados para... Pensilvania es uno de los estados, digamos, bisagra, que ambas está Adriano. Claro, se le está poniendo mucha atención. Si no puede ser una llamada, por favor, podría ser un mensaje pregrabado con sus impresiones finales ya de esta campaña electoral que ha sido bastante movida. No, pero yo no le dije que no a la llamada. No, pero en el caso de que sí sea. Lo que ha establecido claramente es que por los compromisos que tiene el amigo Adriano Espaillat, no puede garantizar para el día de mañana, pero que hará todo lo posible para que nosotros conectemos con él, y si no se puede el día de mañana, puede ser pasado mañana, pero lo bueno de esto es que será antes del proceso electoral de Estados Unidos. Sí, claro que sí. Gracias. Para mí es un honor. El sábado, si Dios lo permite, estaremos en esos meneos, como dicen allá Tú vas a votar. ¿Por qué tú vas a votar? Eso lo sabe todo. ¿Por qué tú vas a votar? Él sabe. Gracias a Ruskin Pimentel, hay que reiterarlo, es parte importante de este equipo de Matutinos Mundo, siempre con informaciones edificantes, con informaciones muy esclarecedoras de toda la temperatura y la atmósfera de este proceso electoral en los Estados Unidos. Muchas gracias y que tengas un feliz resto del día. Seguiremos mañana con Adriano, porque él hará todo lo posible. Claro, Ruskin, contamos contigo. Sí. Y mañana también seguimos con todos ustedes, amables televidentes. Aquí, nuestro invitado ya lo tenemos aquí muy cerquita, lo tenemos para todos ustedes. Vámonos a una pequeña pausa comercial. En cuestión de segundos estamos de regreso. Mientras tanto, tómese un cafecito o un poquito de té. Venimos. La presidencia de los Estados Unidos, las elecciones que serán el día 5 de noviembre, el martes venidero. Aquí está este fabuloso equipo: Maximiliana Mansueta, Ana Daisy Guerrero, aquí a mi derecha, y el señor Javier Fuentes, que está allá en la esquina, que a él le fascina. Un caballero servidor de todos ustedes, José Tomás Paulino, listos para hacerles la mejor compañía en este jueves. Bueno, señores, con muchísimas informaciones, iniciamos el día de hoy. Nosotros muy felices de esta oportunidad que el Padre Celestial nos da de estar en este mundo pasajero. Y de verdad que agradecer ese gesto de cada uno de ustedes por ser fieles oyentes, estar ahí siempre dando seguimiento a todo este contenido de calidad que a través de este Matutino Su Mundo tenemos para ustedes, para dotarlos de todas esas informaciones y que ustedes puedan pues tener un manejo correcto. Temperatura agradable, se acerca la Navidad, mucho movimiento en el mundo político, en el deporte. Bueno, vamos a hablar de diferentes tópicos para que usted pues adquiera esas informaciones que vienen desde el vientre de la ballena, porque es el compromiso de nosotros aquí en este gran matutino de Su Mundo. Buenos días. Señores, muy buenos días equipos. Qué bueno que estamos aquí de nuevo compartiendo con todos ustedes. Un jueves pues marcado por tragedia en España, júbilo por los Dodgers que le ganaron a los Yankees, señores, ganaron los Dodgers. Los Yankees lamentablemente en esta vuelta quedaron fuera, mucha gente llorando, amigos míos, lo lamento mucho.
Aquí en República Dominicana, las Águilas donde deben estar, en el sótano, y Licey ganó. Yo estoy feliz. Es una combinación de todo, señores. Buenos días, qué bueno. Yo soy aguilucha. Y yo Javier, también. ¿cómo estás? Y yo también. Y yo también. Pero estoy feliz porque los Yankees perdieron. Ya yo estoy Nosotros pago. ganamos también. Ya yo estoy pago. Buenos días. Aunque estamos en el sótano. Veo que hay mucha alegría aquí porque sus equipos ganaron y eso está muy bien. Yo perdí por los Yankees, pero me siento contento porque por lo menos tratamos de hacer el trabajo. Buenos días una vez más a todos los dominicanos de acá, de República Dominicana, y a cada uno de los dominicanos que se encuentran fuera, lo que es conocido como la diáspora, los dominicanos que están ausentes de la República Dominicana por una u otras razones. Hoy vamos a tener análisis, comentarios y entrevistas de los hechos y acontecimientos más importantes que han sucedido en el país y en el resto del mundo. Javier Fuentes con ustedes una vez más a través del matutino número 1, Matutino Su Mundo. Muchas informaciones en el día de Sí, hoy. y sobre todo informaciones relacionadas con el clima. Está cambiando en la República Dominicana. Tuvimos varios meses de un intenso calor, un sofocante calor, un calor que uno no resistía. Y entonces ahora las temperaturas comenzarán a descender en gran parte del país antes del inicio oficial de la temporada frontal 2024-2025. Y esto debido a una masa de aire más fresco que está de camino. Dos frentes fríos se han acercado al Caribe antes de la fecha. El primero se quedó en el Atlántico y no influyó en el país. Sin embargo, el segundo ha dejado el ambiente muy fresco y al norte de la región. Entonces hablamos también de un fenómeno zurdo, de un huracán zurdo, porque la directora del Instituto Dominicano de Meteorología, Gloria Ceballos, aseguró que continuarán las lluvias y llama a la población a estar atenta a los boletines de los organismos de protección civil. El día de ayer. En diferentes lugares. De hecho, ayer llovió mucho. En la zona nuestra, Ana Daisy, en Santo Domingo Norte, allá en el sector de Villamella y toda esa zona, ayer llovió bastante en horas de la tarde. O sea que realmente lo que se ha venido informando por parte de meteorología se ha estado cumpliendo. Que hay que resaltar algo, señores. Anteriormente, cuando meteorología te mandaba a salir con sombrilla, podíamos olvidarnos de eso, que no llovía. Sin embargo, están de verdad haciendo un muy buen trabajo. Se está viendo que realmente se han tecnificado y los resultados lo estamos viendo. Meteorología da información relacionada al clima y se están cumpliendo sus pronósticos. O sea, realmente han hecho un buen trabajo, ya cuentan con los equipos que se requerían para esto y los técnicos calificados para lo mismo. Meteorología coloca alertas de lluvia y realmente llueve en República Dominicana. Eso hay que resaltarlo, ¿eh? Hay una anécdota muy importante en los tiempos de la tiranía, que el director de meteorología, el tirano le preguntó y le dijo, ¿cómo estará el clima para la inauguración? ¿Está soleado? Él dice, sí, el clima está bueno, está soleado, pero llévese su sombrilla por si acaso. O sea, eso hace justicia con lo que tú decías. Sí, es verdad, de que anteriormente meteorología te decía que había un 70% de lluvia y ese era el día que más sol hacía. Miren, Gloria Ceballos informó también que continuarán las lluvias en los próximos días y recomendó a la población estar atenta, señores. Eso es muy importante, estar atento a los boletines de esa entidad y las orientaciones de los organismos de protección civil. Ella explicó también a qué denomina la población ciclón zurdo y qué nivel de impacto representa para la República Dominicana. Los aguaceros afectarán también al Gran Santo Domingo, también a la provincia Monseñor Noel, a La Vega, a San Juan, de igual manera San Juan de la Maguana, Elías Piña, Dajabón, Barahona, Independencia y Pedernales. Esas provincias estarán siendo afectadas en las próximas horas con mucha lluvia. En unos instantes vamos a estar haciendo conexión con Gloria Ceballos, quien pues tendrá una participación, nos dará informaciones sobre cómo continuará los pronósticos del tiempo. Ayer en la tarde, precisamente, hubo una temperatura de mucha lluvia. O sea, estaba cayendo mucha agua, sobre todo en la parte
en el Gran Santo Domingo, en el distrito específicamente, ayer las calles estaban completamente entaponadas. Estábamos hablando precisamente en el matutino sobre el caos que se producen en las principales arterias de la República Dominicana, específicamente aquí en la ciudad capital, donde apenas anunciamos que va a caer un chin de agua y de repente las calles están completamente entaponadas. Ayer fue caótico, los que salieron de sus jornadas laboral, 4 de la tarde, 5 de la tarde, duraron hasta 2 horas para poder llegar a sus hogares. Yo que me trasladaba desde la 27 de febrero hasta la ciudad, hasta la zona colonial, duré aproximadamente 1 hora 30 minutos para yo poder llegar a la zona colonial porque las calles estaban completamente entaponadas. También estaban haciendo muchos vientos, estaban afectando las diferentes instituciones. Tomaron ciertas medidas por las ráfagas de vientos que se estaban dando el día de ayer en el Distrito Nacional. Caótico el día. La noche todavía, horario de las 10 de la noche, 10:30 de la noche, todavía las calles estaban entaponadas, estaba cayendo un poco de lluvia en ese horario y de verdad que fue difícil cerrar o concluir para mí la noche del día de ayer. Se espera que, bueno, como ya ha estado José Tomás informando, que en las próximas horas continúen las lluvias en el Gran Santo Domingo y gran parte de las provincias que están en alerta amarilla, tal cual como hemos destacado, como La Vega, la provincia de Espaillat, donde se han sentido mucho el impacto de estos aguaceros que ha estado cayendo. En la provincia de María Trinidad Sánchez, señores, hay muchas zonas que fueron afectadas, ha estado cayendo mucha agua y el suelo está saturado por las lluvias que han estado cayendo. Vamos a pedirle al Padre Celestial que en las próximas horas pues las lluvias comiencen a cesar, aunque ahí hay un pronóstico bastante claro y es que el mes de octubre cierra con lluvia y vamos a recibir también al mes de noviembre con muchos aguaceros, producto de varios fenómenos que estarán afectando a la República Dominicana. Yo quisiera preguntarle a ustedes lo siguiente. Yo leí y vi el anuncio de que las autoridades del Ayuntamiento, del Distrito Nacional y otro, el Gran Santo Domingo, iban a empezar a poner en la calle grandes brigadas para que trabajaran en lo que es la poda de los árboles, la limpieza de algunos alcantarillado. Algunas veces con el asunto. ¿Y por qué se espera para esta temporada hacer eso? Inició. De hecho, ya lo están haciendo. Lo están haciendo. La alcaldía anunció. El caso es que yo no lo he visto en la calle. Y yo ayer recorrí todo lo que era el Gran Santo Domingo y sobre todo en el área. Nos están informando que ya tenemos por la vía telefónica a la directora Gloria Ceballos, que nos va a ampliar y nos va a hablar de cómo está la situación, las precauciones que hay que tener y cómo seguirán las precipitaciones de la lluvia. Vamos a recibir a la ingeniera Gloria Ceballos, directora del Instituto Dominicano de Meteorología, para que nos informe cómo estará el comportamiento de este periodo lluvioso que se avecina para la República Dominicana, qué precauciones debemos tomar. Buenos días, ingeniera, bienvenida a este Matutino Su Mundo. Aquí está Maximiliana Mansueta, Anadeisi Guerrero, Javier Fuentes y José Tomás Paulino, a quien le habla. Buenos días, infórmenos cuáles son las precauciones que debemos tener, qué es lo que debemos esperar en este día 31 de octubre y qué es lo que nos espera para noviembre. Pues bien, como ustedes han estado señalando, tenemos una vaguada que va a continuar generando en distintas provincias del territorio nacional precipitaciones significativas. Se mantienen vigentes los avisos y alertas meteorológicos y el oleaje y viento peligroso en la costa atlántica. O sea, desde esta madrugada se han estado generando aguaceros con tronadas en la Altagracia, El Ceibo, Atomayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Samaná, María Trinidad Sánchez. Después del mediodía, debido a la humedad e inestabilidad que genera
esta vaguada en varios niveles de la troposfera. Sabemos que la troposfera es la capa baja de la atmósfera donde se generan estos fenómenos meteorológicos. Además de un marcado flujo de viento del este-noreste, por eso ustedes han estado experimentando durante la madrugada algunas temperaturas agradables, el cual también aporta bastante humedad sobre nuestra área de pronóstico. Debido a las lluvias caídas y a las previstas en las próximas 24 a 72 horas, se mantienen los niveles de alerta. Tenemos alerta para la provincia Duarte, las Hermanas Mirabal, la Altagracia, el Gran Santo Domingo, y tenemos aviso porque hay condiciones ya de precipitaciones significativas que se han registrado para Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Espaillá, Atomayor, El Ceibo, Samaná. Es importante recalcar que en la costa atlántica se recomienda a los operadores de pequeñas y medianas embarcaciones que deben permanecer en puerto debido a vientos y olas anormales. En el Caribe Occidental se está gestando un área de baja presión con probabilidad de desarrollo gradual a depresión tropical, y mientras se está moviendo hacia el norte o el noroeste sobre el Mar Caribe. Estamos muy pendientes porque toda esta combinación de lo que les señalaba, la vaguada en varios niveles de la troposfera, inestabilidad atmosférica en el Caribe Occidental, van a generar un periodo lluvioso que ya desde hoy vamos a estar experimentando. Y como viene un largo feriado, que es el fin de semana del viernes hasta el lunes, o sea, del viernes en la tarde hasta el lunes, es importante recalcar que los mayores acumulados de lluvia se van a presentar en el litoral norte y noreste del país. O sea, por eso ustedes han observado que recalcamos cuáles son las provincias que están en aviso y en alerta, como es Puerto Plata, Espaillá, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Samaná, la provincia Altagracia, Atomayor, El Ceibo, porque será donde se presentarán los mayores acumulados. Ya iniciando la semana laboral, la situación meteorológica cambia más, acumulados de lluvias más significativos hacia el litoral caribeño, que es donde estamos nosotros aquí en el Gran Santo Domingo, porque van a ser fruto del acercamiento de esa área de baja presión que está en el Caribe Occidental. Esa es la situación meteorológica que tenemos. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿cómo se está, doctora, saludos, Ana Daisy Guerrero de este lado, cómo se está preparando la entidad con respecto a esta temporada ciclónica 2024? Y de igual forma, ¿cuáles son las medidas que ustedes están tomando para salvaguardar a la ciudadanía en caso de ocurrir un fenómeno que estuviera afectando al país? Ana Daisy, somos el Instituto Dominicano de Meteorología. Lo nuestro es preventivo. Mantenernos atentos, monitoreando la situación meteorológica, los fenómenos meteorológicos que pueden afectar el territorio nacional. Con relación a la temporada ciclónica, ya estamos prácticamente en la recta final, o sea, estamos entrando en noviembre ya en el día de mañana. Correcto. Y la temporada ciclónica se extiende hasta el 30 de noviembre. Correcto. De lo que estamos muy pendientes de estos sistemas frontales que ya están llegando, porque a partir de noviembre entramos en el periodo frontal, o sea, son esas masas de aire fría que se desplazan desde el norte y que al encontrarse con la masa de aire cálida que hay aquí en el Caribe, generan esas situaciones que estamos observando en el día de hoy y que ya desde hace varios días la gente que está en el litoral norte la están experimentando. Es fuertes lluvias y la situación, como les señalaba, de oleaje anormal en la costa atlántica.
¿Cómo nosotros nos preparamos? Desde antes de iniciar la temporada ciclónica, en los meses de marzo, abril, mayo, vamos orientando a la población, o sea, hacemos una campaña educativa, vamos por los centros comunitarios, las escuelas, los colegios, los ayuntamientos, o sea, donde nos convoquen. Hay una escuela meteorológica en el Instituto Dominicano de Meteorología que está disponible para ofrecer información a la población sobre los eventos meteorológicos que afectan el territorio nacional. Con relación a la temporada ciclónica, y todo el año trabajamos muy de la mano con las organizaciones de protección civil, dígase con el Centro de Operaciones de Emergencia, con la Comisión Nacional de Emergencia, o sea, todos los organismos de protección civil, porque nosotros somos dentro de ese engranaje el organismo preventivo, o sea, tenemos que informar antes de. Cuando ya el evento está sobre nosotros, seguimos informando, pero ya cuando vienen las medidas que tienen que ver con resolver la situación que se presenta, ya están los organismos de protección civil alertados y preparados y han ya activado sus respectivos protocolos. Doña Gloria, ingeniera Javier Fuente de este lado, buenos días primeramente y queremos hacerle una pregunta. Nosotros hemos estado observando que hay cambios o anomalía en los fenómenos que se han estado produciendo en los últimos años. Y nosotros queremos saber si usted cree que eso es producto de lo que se ha estado hablando tanto a nivel nacional como internacional, si tiene que ver mucho con lo que es el cambio climático. Yo te podría decir, Javier, que soy una abanderada de que la situación que estamos observando en las últimas décadas, yo puedo hablar de 20 años de observación permanente como directora de la institución, tiene mucho que ver con el cambio climático, porque además le hemos producido muchos daños al planeta, o sea, nosotros, y todo este engranaje que hay a nivel de construir a la orilla de los ríos, o sea, talar los árboles, todo eso ha contribuido a que la naturaleza se esté, vamos a decir, desquitando el daño que le hemos generado. Hay que ver lo que estamos pendientes de los medios de comunicación, de la televisión, de las redes sociales, lo que ha ocurrido hace tan solo 2 días en España, sobre todo en Valencia, con este desbordamiento de lluvias extraordinarias. Cuando oía el monto de que cayeron 400 y tantos milímetros, ellos hablan litros por metro cuadrado, nosotros hablamos de milímetros. Es la cifra similar a la que tuvimos nosotros en el 2023, el 18 de noviembre, específicamente en el Distrito Nacional. Tuvimos más de 400 milímetros en menos de 24 horas. O sea que esa situación nosotros no la habíamos observado aquí, o sea, en la República Dominicana y específicamente en Santo Domingo. No habíamos tenido una cantidad de precipitación de esa magnitud. Y yo, por lo menos, hablando en primera persona, le puedo decir que desde el 2005 hemos visto cómo estos fenómenos meteorológicos tipo ciclón tropical, de ser una simple perturbación atmosférica, muy rápido evolucionan a un huracán categoría 5, como ocurrió con el huracán María, que afectó a Puerto Rico de manera directa y a nosotros de forma indirecta, como ocurrió con el huracán Otis, que afectó a Acapulco. O sea que todos esos son hechos que a nosotros nos confirman que el cambio climático es una realidad. Ingeniera, usted hablaba de que la semana próxima también vamos a tener lluvia, vamos a iniciar con lluvia. Me gustaría saber de estos días ya a terminar esta semana, ¿cuál será el día donde vamos a tener una mayor cantidad de lluvia y cómo va a entrar pues noviembre ya en cuanto a las lluvias se refiere? Valores de lluvia que podamos esperar para esta semana, ¿cuál sería el día donde hay que salir obligatoriamente con esa sombrilla? Ya te señalaba que estos días vamos a tener lluvias, pero que las lluvias más significativas se van a generar
ya prácticamente iniciando noviembre, porque mañana ya estamos en noviembre, el viernes estamos a 1 de noviembre. O sea que hablar de los primeros días de noviembre tiene mucho que ver con lo que he dicho desde el principio, de que vamos a tener unos días con lluvias significativas y que esas lluvias que podrían superar los 200 milímetros en el litoral norte y noreste, estoy especificando, el día 1, 2, 3, o sea, el acumulado, no que en un día van a caer todos esos milímetros de lluvia, sino que el acumulado que se tendrá llegará a esa cantidad de precipitación. Entonces, en esa parte, ya el Centro de Operaciones de Emergencia tiene esas provincias en aviso, en alertas, como ellos le denominan, unas en alerta verde, otra en alerta amarilla, porque ya se han generado precipitaciones desde hace varios días. Las lluvias van a continuar. Y tú me dices, ¿cuándo será que tendremos más lluvia? Bueno, en el litoral norte, el domingo, el lunes, yo les dije, desde el principio le estoy generando la información, que luego las lluvias se trasladan más al litoral caribeño, porque van a ser producto de esa perturbación que está en el Caribe occidental y que va a generar inestabilidad en el litoral caribeño. Cuando hablamos del litoral caribeño, nos referimos a las provincias que están en la costa del Caribe, o sea, Barahona, Azua, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís. Ese es el litoral, o sea, a eso nos referimos, al litoral caribeño. Entonces, ahí las lluvias van a estar más abundantes ya iniciando la semana laboral. Esa es cuando hablamos de iniciar la semana laboral, hablamos del martes 5, miércoles 6, porque el lunes es festivo, con motivo del Día de la Constitución, que se celebra el 6 de noviembre y que se traslada la festividad al lunes 4 de noviembre. Muchas gracias a la ingeniera Gloria Ceballos, que es la directora del Instituto Dominicano de Meteorología, por estas informaciones. Gracias por dedicarnos parte de su tiempo, de una agenda muy complicada que sabemos que tiene. Sus informaciones siempre son orientadoras, esclarecedoras y edificantes. Nosotros nos vamos a una pausa comercial con esas hermosas imágenes del primer Santiago de América y el más hermoso. Seguimos aquí en Matutino Su Mundo y tenemos a nuestra invitada de esta mañana, Camila Marrancini. Ella es licenciada en biotecnología, egresada summa cum laude del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Tiene un máster en genética asistencial con especialidad en asesoramiento genético en la Universidad Autónoma de Barcelona, en Barcelona, España, y un máster acreditado por la Asociación Europea de Genética Humana. Señores, estamos aquí frente a una verdadera científica joven y queremos dar la bienvenida. Gracias por su asistencia esta mañana a Matutino Su Mundo. Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme. Y vamos a ver qué temitas tocamos hoy. Única en el país. Hay que destacar eso, ¿eh? Mira, qué bueno. Felicidades, de verdad. Camila es bastante jovencita. Cuando nosotros vimos el background sheet, yo estaba esperando una señora con una cartera más o menos obesa. ¿Qué te parece República Dominicana? Qué bueno que estás aquí. Me encanta, por eso regresé. Aquí no hay un país como este, sin duda. ¿Has recibido un trato diferente? ¿Diferente en qué sentido? O sea, diferente. Diferente, no. Bien. Bien, todo bien. Lo que pasa es que República Dominicana representa una tacita de oro para cantidades de visitantes que vienen, que se quedan. Pero vamos, ella es de acá. Vamos a bombardearla. Ella es más dominicana que la. Vamos a bombardearla con el tema de ella. Marrancini, de los que se establecieron en la parte sur de la República Dominicana, sobre todo en San Juan, las matas de Farfán, por ahí, todo ese lado, las ranchas. Sí. Y los Marrancini de Don Celso, ¿verdad? Y de Doña Mary Pérez de Marrancini. Por ahí va. Es la misma familia. Juan, sí. Bienvenida, estamos muy conectados. Javier. Buenos días, una vez más. Yo quisiera hacerte una pregunta para que tú nos ilustres a nosotros, los neófitos, en ese sentido, y también esclarezca y pueda educar
a los queridos amigos televidentes. Yo quiero que tú nos establezcas aquí la diferencia entre lo que es un organismo genéticamente modificado y un organismo transgénico. Ok. A ver, cuando hablamos de genéticamente modificado, ¿a qué nos referimos? Primero, ADN es como el manual de instrucciones que tiene todos los organismos para funcionar correctamente. Entonces, cuando hablamos de un organismo genéticamente modificado, es que a través de algún proceso biológico, a través de tecnología, el ADN, ese manual de instrucciones, ha sido alterado para usualmente tener otras características que tengan algún beneficio. Por ejemplo, hay animales que se utilizan en investigación en el cual se le alteran los genes o el material genético para ver qué pasa, para poder probar alguna medicina, para poder saber si le quito este gen, qué enfermedad me da, qué no. O, por ejemplo, alimentos transgénicos. Hay alimentos que han sido genéticamente modificados para poder tener, por ejemplo, resistencia a la humedad o, al contrario, resistencia a cuando no hay mucha agua. Entonces, es un proceso que a través de la biotecnología, que es utilizar algo biológico para obtener un producto nuevo o para mejorar un procedimiento, es básicamente cuando se altera el material genético de un organismo, ya sea una planta, un animal, un humano, y poder usualmente obtener un beneficio agregado. Camila, ¿qué es un genoma y de qué está compuesto? El genoma es el completo de todo el material genético. Es literalmente, imagínense un libro, una enciclopedia, sería como toda la enciclopedia, todo el tomo que habla de ADN. Cuando hablamos de genoma estamos hablando de genes, estamos hablando de otros compuestos que son, otras moléculas que son reguladoras como ARN, intrones, es básicamente todo mi completo del ADN de un individuo. Octubre es el mes de la lucha contra el cáncer, sobre todo el cáncer de mama, que aquí se habla mucho y que es uno de los cánceres que más ataca a la población mundial y sobre todo aquí en República Dominicana. Hablemos un poco de esto. Mucha gente lo atribuyen a la genética realmente, otros hablan de la forma de alimentarse que estamos teniendo en los últimos años. Hablemos un poco de esto realmente. ¿Qué es lo que se está dando? Pues, como bien dices, octubre, que hoy es el último día de octubre, pero súper importante, se conmemora el mes de la concientización sobre el cáncer de mama. Y cuando hablamos de cáncer, y siempre hablamos de genética, porque el cáncer realmente es una enfermedad genética, más no siempre se hereda, lo cual es diferente. Entonces, ¿qué es el cáncer? El cáncer ocurre cuando las células que forman nuestro cuerpo, si hablamos de cáncer de mama, pues las células que corresponden a las mamas, ocurre aquí en el material genético, en el ADN, un cambio que hace que las células se descontrolen y crezcan de manera, vuelvo y digo, descontrolada. Es como que se volvieran locas esas células. Entonces, por eso se habla de genética. Sin embargo, en la parte hereditaria, a veces la persona se preocupa, mira, mi abuela tuvo cáncer de mama, mi madre, mi tía, una prima, y a veces llegan y preguntan, wow, ¿lo puedo yo heredar? Entonces, aquí hay que hacer como una diferencia en cuanto a lo genético y la parte hereditaria. No todo lo genético se hereda. Sin embargo, todos los cánceres son genéticos. Lo que pasa es que hay precedentes en muchísimas familias de que fallecen por cáncer y uno... Claro, eso es muy preocupante para uno. Sí, se habla de que en torno al 10, hasta el 10% de todos los tipos de cáncer, pues sí pueden ser hereditarios. Sin embargo, no hablamos de que el cáncer se hereda como la enfermedad, sino lo que se hereda es la predisposición a tener un cáncer. Entonces, tenemos hoy en día identificados lo que conocemos genes como instrucciones, que sabemos que en una familia pueden tener una variante genética que hace que se va pasando de generación en generación, que hace que les predisponga. Y en cuanto al cáncer de mama, por suerte la tecnología ha avanzado muchísimo, los avances científicos, las investigaciones científicas, y hoy en día sí es cierto que hay más diagnósticos, quizá por todo eso mismo, hay mayor acceso a poder obtener un diagnóstico, pero los tratamientos y las tasas de mortalidad han disminuido muchísimo, porque ya sabemos cómo atacarlos, hay nuevas medicaciones, nuevos tratamientos y principalmente todo lo que hablamos de prevención. Este mes en octubre, seguro que saben, se han hecho muchas jornadas a nivel mundial. Entonces, yo creo que
a nivel de prevención, de ir a hacerse su chequeo, es como lo fundamental. Mientras más temprano se puede detectar, mejor es el Usted ha hablado en el tema, por ejemplo, del cáncer, que es igual aplicable a todas las enfermedades. Correcto. El tema de la prevención. En el caso del cáncer, el chequeo a tiempo, que la mujer se pueda tocar, por ejemplo, a las mamas en lo relativo al cáncer de mama. Pero, por ejemplo, en lo relacionado con la alimentación y los hábitos generales de los seres humanos, ¿qué tan importante es para evitar enfermedades y para evitar, por ejemplo, el cáncer? En mi opinión es fundamental, porque es lo que podemos controlar. O sea, hay un punto en el cual quizás yo no puedo controlar que a mí me dé un cáncer, porque pues puede ocurrir de forma aleatoria, aunque en mi familia no haya una historial o unos antecedentes, puede ocurrir. Sin embargo, lo que podemos controlar es nuestro estilo de vida. Eso podemos despertarnos cada día y tomar acción. O sea, para mí es fundamental. Lo que siempre nos dicen, una alimentación balanceada, alimentación saludable, intentar comer todo tipo de alimentos, ejercicio es fundamental, movernos. Nosotros que vivimos aquí, quizá en Santo Domingo, en la ciudad, que cada vez dependemos más de un transporte, de un vehículo, ya sea un carro, lo que sea, vivimos, como que la vida nos lleva un poco al sedentarismo, pero es fundamental. También los niveles de estrés. Es imposible no tener estrés, pero controlarlo creo que sí es posible. Díganmelo a mí. Entonces, en cuanto a hábitos saludables, es la clave para poder gozar de una buena salud. Carmela, nosotros te queremos hacer una pregunta para que nos siga educando y también a los amigos televidentes. Hay lo que se conoce como son los trastornos genéticos, ¿no? ¿Verdad? Tienen 3 fases, que es la variante monogenética, las afecciones cromosómicas y las multifactoriales. Nosotros queremos, pero que ampliamente tú nos edifiques y edifica a los televidentes sobre estos trastornos genéticos. Bien, cuando hablamos de trastornos genéticos, es una palabra que es como una sombrilla bastante amplia. Entonces, están, como vamos a decir, como bien decías, clasificados en según qué parte del ADN está afectada. Cuando hablamos de monogénicos, hablamos de que está alterado específicamente un gen o específicamente una instrucción. En nuestro contexto de nuestra población, quizás un ejemplo de esta enfermedad es la anemia falciforme o la falsemia. Es bastante frecuente en nuestra población. ¿Y qué es lo que pasa? Pues en uno de los genes de la hemoglobina está alterado, le falta una letra, hay un cambio en una letra literalmente del libro. Y esto lo que ocurre es que por ese cambio en específico ya podemos tener un riesgo elevado de tener esta condición de anemia falciforme. Por otro lado, hablamos de cromosomopatías o enfermedades que afectan los cromosomas. Los cromosomas son, si ponemos la analogía del libro, serían como de la enciclopedia, como cada tomo de la enciclopedia. Nosotros los humanos tenemos 23 pares de cromosomas. Diferencias entre mujer y hombre. En general, las mujeres tenemos 22 cromosomas y en el último par, que es el cromosoma sexual, XX, y los hombres XY. Por ejemplo, una enfermedad de este tipo, síndrome de Down. ¿Qué ocurre en el síndrome de Down? O en la trisomía 21, es que en el cromosoma número 21, por error, por azar, usualmente hay un tercer cromosoma. Y eso hace, quizá no suena interesante porque tú dirías, bueno, si tengo más información, quizá que me falte lo puedo entender un poquito más, claro. Pero el cuerpo viene con su esquematizado. Al tener más información, pues a estas personas que tienen síndrome de Down, tienen todas estas sintomatologías como la discapacidad intelectual, quizá problema del corazón, que lo caracteriza con un síndrome de Down. ¿Cómo afectarían las mutaciones a la salud humana? Claro, cuando hablamos de variante genética me refiero a mutaciones. Lo que pasa es que quizá el término mutación intentamos dejarlo un poquito atrás porque tiene una connotación negativa de mutante, pero sí, hablamos de esto. Y por otro lado, las enfermedades multifactoriales, que son las más comunes, porque esta que hablamos de enfermedades monogénicas y cromosomopatías, usualmente se trata de enfermedades raras. Cuando hablamos de enfermedades raras, que son muy poco frecuentes a nivel mundial. Existen, pero son poco frecuentes. Sin embargo, las enfermedades que más escuchamos, como por ejemplo hipertensión, diabetes, el mismo cáncer, hablamos de enfermedades multifactoriales. ¿Y qué nos referimos? Que influye la parte genética, que es también fundamental, pero también otras partes del ambiente, que si el estilo de vida, que si la contaminación, la alimentación, etc. Aquí se habla mucho de cáncer de mama en mujeres, pero también se da en hombres. Claro. Correctamente. ¿Qué comportamiento es que es lo mismo o hay un comportamiento tal vez diferente que lo lleve a esto? Y me gustaría también saber cuáles son esas enfermedades genéticas más comunes que tenemos en República Dominicana.
En cuanto al cáncer de mama en hombres, sí es cierto, es una realidad. A los hombres también pueden tener cáncer de mama porque tienen tejido mamario también. Lo que pasa es que obviamente lo tienen en mucho menor cantidad que nosotras las mujeres. Y suele ser bastante agresivo, por eso es infrecuente, suele ser agresivo. Y también cuando se detecta un cáncer de mama en hombre, nos llama mucho la atención a nivel de genética porque sospechamos que puede haber allí un síndrome hereditario. O sea, una predisposición en esa familia y que pudo haber dado esta condición. Obviamente sí hay tratamientos, pero se habla de que como es tan extraño, no es lo que esperaríamos en un hombre, sí se habla que suele ser de los casos un poquito más difíciles de como en el caso ¿Es más agresivo que el de la mujer? No diría que es más agresivo que en la mujer, porque en la mujer hay como muchos rangos, ¿no? Hay muchos estadios. Pero en caso de los hombres, quizás si lo comparamos, nos vamos como con los casos más agresivos que la mujer. Pero yo no diría que mayor o menor, sino que en general un poquito más difícil. Déjame seguir aquí, Ana Daisy, antes de que tú pases con tu pregunta, porque no solamente cáncer de mama en los hombres. Claro. Yo escuché hace varios días y después volví a escuchar a otros especialistas hablar de otros tipos de cánceres en hombres que están teniendo muchísima profusión en los últimos tiempos. Por ejemplo, el cáncer de pene y el cáncer de testículos. ¿Qué tanto conoce usted de esto? A ver, como hemos mencionado, lo mío es un poquito la genética. Pero sí es cierto que lo que pasa es que quizás, como hemos hablado, la tecnología ha avanzado mucho. Entonces, hoy en día somos capaces de detectar cosas que quizás anteriormente, hace años, no podíamos. Quizás la misma incidencia, quizás era la misma incidencia, quizás pasaba anteriormente, sin embargo no éramos capaces de poder diagnosticarlo. Y hoy en día, como tenemos mayores herramientas, más avance, más investigaciones científicas, pues podemos detectarlo. Claro está, los estilos de vida y los hábitos han cambiado. Claro. Y sabemos que un factor de riesgo para cualquier enfermedad, pero para cáncer, es el estilo de vida. La alimentación, fumar o no, el estrés, que cada día llevamos una vida mucho más agitada y con muchas cosas. O sea que yo creo que por ahí quizás se debe. Tenemos a la alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Jerónimo, que está atravesando por un estado de salud un poquito complejo. Es una enfermedad exótica, la fibromialgia. ¿Qué es la fibromialgia? La fibromialgia es una enfermedad, una condición que tengo entendido que es multifactorial. O sea, lo que ocurre es, causa como unos dolores, unas incomodidades bastante que afectan mucho a los pacientes. Y como no sabemos de momento específicamente la causa, o sea, todavía no podemos identificar, bueno, fue porque te pasó esto, o porque tenemos un gen de la fibromialgia, o porque este medicamento te lo alteró. Entonces, son pacientes que van realmente sufriendo mucho para llegar incluso al diagnóstico de la fibromialgia, porque no hay un examen, no hay una prueba tan específica como quizá, bueno, me siento mal, tengo una gripe, era COVID, correcto, por ejemplo. Entonces, este tipo de enfermedades, los pacientes la pasan difícil porque, número uno, van pasando de un especialista a otro y no por mal, sino porque es difícil de diagnosticar. Entonces, lo que entiendo es que se habla de una enfermedad quizá multifactorial, componente inmune, pero causa esto, mucho dolor, mucha incomodidad. Incluso hay personas que llegan a niveles de discapacidad que le impide poder vivir una vida cotidiana. Bueno. Cuando nosotros vamos a los expendios de alimentos, a los supermercados, allí nosotros vemos que ahora, producto de una convención que se dieron auspiciada por las Naciones Unidas, tú estabas muy joven, pero creo que conoces algo, han empezado un sistema de etiquetar los alimentos y hay dos tipos de etiquetas. Nosotros queremos que tú en esa parte no hables de lo que son los alimentos genéticamente modificados, monomodificados y lo que no, para seguir alimentando a la población dominicana. A ver, los alimentos genéticamente modificados o alimentos transgénicos, en inglés los GMOs, han tenido mucha controversia. Y al final el objetivo, yo como lo veo quizás desde un punto de vista científico de la biotecnología, el objetivo es poder cosechar más alimentos en
situaciones un poco difíciles. Ustedes hablaban del cambio climático. Cada vez más tenemos un clima diferente a lo que teníamos años anteriores. Con lo cual hemos tenido que adaptarnos y hemos tenido que modificar. Y cuando hablamos de modificar es que a nivel de laboratorio tenemos tecnología que podemos alterar los genes de los alimentos para que necesiten menos agua para poder crecer, o las uvas que no tengan semilla, pero principalmente el objetivo, y más de esto de Naciones Unidas y de la FAO, el objetivo es poder tener mayor alimento para que las personas tengan mayor acceso. Entonces, ¿por qué digo que es controversial? Porque hay muchas personas que dicen, bueno, lo orgánico, que cuando hablamos de orgánico es un alimento cosechado como toda la vida, sin ningún tipo de modificación, y no solo modificación a nivel genética, sino en teoría un alimento orgánico no se le pone pesticidas para que no los bichos o lo que sea lo afecten. Sí, la bacteria. La bacteria. Entonces, creo que hay como un bando que dice, bueno, lo ideal es lo orgánico. Yo quizás pudiera estar de acuerdo con esta idea. Sin embargo, si lo que necesitamos es cosechar más para que todo el mundo tenga acceso a alimentos, pues es una herramienta que gracias a la tecnología la tenemos hoy en día, y en principio la mayoría de las investigaciones nos dicen que los efectos en la salud no son tan graves, o todavía no se ha probado efectos adversos contra la salud en cuanto a alimentos transgénicos. Sin embargo, la población lo asocia mucho al tema de las enfermedades, de que te pueden producir cáncer o no. Se habla incluso de que muchas veces el pollo o el bacalao que nos estamos comiendo es plástico. Un sinnúmero de informaciones que se dan, que no necesariamente son ciertas, pero que sí generan esa... Claro, y esa discusión, el no saber qué comprar o no. Sin embargo, la realidad es que llevar una dieta, por ejemplo, totalmente orgánica, es muy difícil, muy costosa. Sí, muy costosa. Hoy en día ya uno, porque como bien dice, las etiquetas lo ponen, pero uno no se fija y come 1 millón, que la galletita, que el pan, que quizá, quién sabe. Pero bueno, el que tenga su acceso y pueda llevar una dieta totalmente orgánica sería lo ideal. Sin embargo, la realidad es otra. En Cartagena, en el 2004, se hizo la famosa convención, precisamente por la incertidumbre que estaba creando la manipulación genética. Nosotros, los que hemos estudiado teología, entendemos que dentro de la manipulación genética, con todos esos tejidos vivos, más que el hombre quiere avanzar a mayor capacidad productiva, mayor capacidad de inteligencia, se está hablando de lo que es el transhumanismo, humanismo, es decir, 2 veces. Entonces, ¿qué peligro tú ves en esta parte de nosotros? Lo que podemos leer algunos libros en ese sentido teológico, hablan de lo que es el cyber, es decir, la combinación máquina-hombre a través de esa manipulación genética. Tú no ves un peligro a futuro y tú no ves el peligro que pueda acarrear para la humanidad. Y si en República Dominicana, a través del Instituto IBI, se están tomando algunas medidas para que las manipulaciones que se puedan hacer o las informaciones que se están dando tengan cierto tipo de seguridad y no la incertidumbre que provocó esa convención en el 2004. En cuanto quizás al transhumanismo que mencionas, claro que sí, que puede ser peligroso y puede ser, peligroso y que tenemos que tener cierto tipo de precaución. Sin embargo, a nivel general en todo el mundo, en cuanto a investigación científica, nos regimos basado en la bioética. Entonces, creo que todavía nos queda, tenemos ciertas, en general, líneas que debemos, o reglas que debemos cumplir y que debemos de estar todos en consenso y hasta dónde llegar. Es cierto que la tecnología ahora mismo va más rápido de lo que nosotros podemos interpretar. Claro. En genética, por ejemplo, se puede hacer un genoma. Pues yo puedo tener absolutamente todo mi material genético, lo puedo tener aquí y lo puedo leer. Ahora que hicieron un niño que hicieron fuera de laboratorio. De un cerdo a un humano, lo hemos visto. Claro. Entonces, sin embargo, aún en día no somos capaces de interpretar toda esta información genética. A nivel genético. Yo vi hasta una mujer complaciendo los deseos sexuales de un hombre. O sea, pero ¿hasta dónde es que vamos a llegar, señores? Exactamente. Pero, sin embargo, por ejemplo, hay medicamentos ya o terapias basados en genética, en el cual a la persona vemos, por ejemplo, en atrofia muscular espinal, que es una enfermedad rara que afecta a niños, que si tiene al final una expectativa de vida muy baja, son niños que no llegan a caminar y fallecen a temprana edad. Hoy en día, gracias a la tecnología, tenemos la cura
o un gran tratamiento que puede evitar esto. Y todo esto gracias a la investigación científica y a la modificación de genes. Entonces, si bien es que todavía nosotros no vemos a nivel de científicos, no vemos ético modificar un ser humano para, por ejemplo, que sea más inteligente o que tenga los ojos verdes o que sea más alto o que sea más bajo. Esto no estamos en ese punto, sino que el objetivo desde mi punto de vista siempre va a ser mejorar la salud, tener una mejor calidad de vida. Pero, por ejemplo... Pero se está haciendo. Yo tengo miedo. Pero se estoy está viendo haciendo. Yo conozco de casos de niños que lo han pedido con los ojos diferentes y el cabello. Sí, nosotros pero tenemos sin número de documentación en este sentido. Sí. Esa es la parte ética de la biotecnología que tú manejas y tú quieres, pero es nuestro deseo, no la realidad. Camila, hemos visto, y discúlpame Javier, que muchas mujeres intentan tener hijos. Hay dos fenómenos que lo hemos visto mucho. Intentan tener hijos y una cantidad importante de niños están saliendo con problemas de autismo. Y también hemos visto que mujeres que se han hecho inseminación artificial varias veces terminan teniendo sextillizo, quintillizo y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que se da en estos casos? ¿Realmente hay algo genético que pueda mover esto? Para seguir cerrando un poquito la pregunta, sí es cierto que hoy en día se escucha y hay casos de que, bueno, hago una fertilización in vitro, por ejemplo, y mi hijo va a salir con ojos azules. Es cierto, pero aquí no estamos modificando el niño, sino que escogemos los gametos o las células sexuales de una persona que tenga ojos azules y un hombre o una mujer que tenga ojos azules, se coge los óvulos y un óvulo y un espermatozoide de un hombre que también tenga los ojos azules y tengo la probabilidad más alta. Ahí está la tijera de Chris. Ahí le ponen la tijera de Chris. No, pero de CRISPR no. O sea, cuando hablamos, todavía hoy en día no estamos modificando humanos, sino que tenemos la capacidad de escoger qué óvulo y qué espermatozoide yo quiero, según la característica de la persona de donde provengan esas células sexuales, y así yo puedo poquito seleccionar. Pero hoy en día no, hasta mi conocimiento, no estamos modificando al plato y al menú un ser humano. Okay. Cambiándole un poquito el tono, me preguntaste del autismo o del trastorno del espectro autista. Es cierto que los diagnósticos han aumentado mucho en estos últimos años. Hay un componente genético importante. En torno al 30% de los casos de autismo se encuentra una variante genética que nos explica el porqué de esta condición. Sin embargo, se habla en la mayoría de los casos de un trastorno multifactorial. Se preguntan, ¿pero por qué ahora hay tanto? ¿Por qué se diagnostica tanto? Número uno, los diagnósticos que se rigen por un libro científico en psicología son más flexibles. Antes se diagnosticaba un niño con trastorno del espectro autista cuando era de los casos, vamos a decir, un poco más severos. Cuando no hablaba, cuando le costaba la socialización, etc. Hoy sabemos que hablamos de espectro. Entonces, como los criterios de diagnóstico son más flexibles, pues tenemos también un mayor número, es más frecuente. También hay investigaciones que hablan, por ejemplo, del contacto con las pantallas. Quizá anteriormente un niño no estaba tan con pantalla o tan solo, sino que socializaba, iba al campo, se ensuciaba, se caía, tal. Entonces también se ha asociado a esto. Pero en general, el aumento de la incidencia del TEA se asocia más a que los criterios diagnósticos se han aumentado. En cuanto a la fertilización in vitro, que vemos que la infertilidad es algo que es más común de lo que creemos. O sea, más parejas, es más común que una pareja que aparentemente no tenga ningún tipo de condición o de enfermedad tenga una infertilidad. Entonces, como hemos dicho, toda la tecnología ha avanzado y hoy en día somos capaces de poder, a través de una fertilización in vitro, conseguir un embarazo y conseguir tener un bebé sano en casa. Y bueno, aquí hay muchas cosas que pueden pasar. Por ejemplo, ¿por qué salen trillizos? ¿Por qué salen mellizos? Qué sé yo, 4, 5, Hubo una que parió 8. Hubo una que tuvo 7 aquí. 8. El que está al lado. Sí. En principio, si es una fertilización in vitro, allí le pusieron su 4 y su 5. Porque eso se pone. Sí, que no se da de manera súbita. Usted habló al principio precisamente del auge del cáncer de mama en la República Dominicana, a propósito de que este es el mes
sobre la concientización en el cáncer de mama, pero yo escuchaba en un programa radial el otro día la profusión de cáncer en niños y sobre todo en niños de muy temprana edad. ¿Qué tantos tipos de cánceres hay en la población infantil en la República Dominicana? ¿Cuántos casos hay? ¿Cuál es la prevalencia del cáncer en niños en la República Dominicana? Cáncer y diabetes, mucha ahora en niños. Sí, septiembre, el mes pasado, creo que también es el mes de concientización del cáncer infantil. En cuanto a los numeritos, se lo voy a deber para enviárselo, pero se hizo toda aquí una campaña en el Hospital Infantil de Cáncer para poder tener más concientización, porque casos de cáncer en niños es raro, es infrecuente. Sin embargo, ya estamos más como conscientes de ellos. Y quizás los más comunes son, por ejemplo, las leucemias, entre otros. Realmente va variando mucho en el cáncer hematológico, pero lo que sí que quisiera enfatizar es que cuando hablamos de cáncer infantil, el componente genético es muy importante. E incluso hablamos de que cuando tenemos un cáncer infantil, usualmente podemos estar de cara a un síndrome genético que pueda causarle en ese niño una predisposición. Y no solo una predisposición al cáncer que tiene, sino a que vuelva a ocurrir. Entonces, aquí yo lo que creo que se está haciendo en nuestro país mucho énfasis en la concientización a los profesionales de la salud, a los doctores, para que puedan llegar a un diagnóstico temprano y poder mejorarle esa expectativa de vida a ese niño, porque como es cierto que hay muchos más casos, pero en realidad es una condición infrecuente en niños, pues que el médico y que el pediatra y que el médico de familia y que nosotros los padres tengan consciente que su niño también puede pasar por ese tipo de... Se invierte mucho en investigación en este país, porque eso es un tema interesante e importante, porque aquí sabemos qué enfermedades tenemos, qué no tenemos, pero no vemos mucha inversión en términos de investigación médica. ¿Cuál es la realidad? Mira, la realidad es que sí se invierte en investigación. Mencionaron el IBI, el Instituto de Investigación en Biotecnología. Sin embargo, yo creo que tenemos una oportunidad de mejora grandísima. Claro. Una oportunidad de mejora muy grande porque nosotros, o sea, que esos numeritos que me pedías... Hay debilidad en la República Dominicana en cuanto hay esos numeritos a esos fenómenos que se investigan, esos estudios científicos que hay que realizar. Totalmente. Hay debilidad, sí. Es una realidad. Estamos encaminados, hay mucha... No, o sea, hablamos de investigación científica, yo he participado en investigaciones científicas, en proyectos científicos de nuestro país, pero sí hay una oportunidad de mejora. Para poder responder, por ejemplo, esa pregunta, ¿cuál es la prevalencia? Hay muchas enfermedades aquí que no sabemos la prevalencia. Sí, claro. Entonces, quizás sabemos, por ejemplo, que aquí la anemia falciforme es bastante común, pero hay otras condiciones que vemos bastante en nuestro país, pero no sabemos, no tenemos los números. Entonces, yo creo que quizás empezar por ahí, cuánto hay, un diagnóstico, para luego poder establecer cómo tratarlo, cómo podemos evitarlo, etcétera. Pero sí, definitivamente es totalmente necesario investigación. Hay proteínas. Hay que invertir. Hay proteínas que se modifican para colocarla en el cuerpo humano y conocemos de la insulina, ¿no? La insulina es una hormona, sí. Una hormona, ajá. Entonces, en el caso de estas proteínas que se están modificando para hacer vacunas y todo eso, tú nos puedes orientar e ilustrar en ese sentido, porque vimos de lo que pasó con la pandemia y había un tipo de proteína, la ANR, que la estaban utilizando para inyectársela al cuerpo humano. ¿Y qué trastorno, qué modificación tú crees que le podría provocar a los humanos cuando muchas veces se precipita para inyectársela sin todavía tener todas las pruebas necesarias? Bueno, en cuanto a COVID, yo quizá tengo una opinión, o en específico una opinión un poquito más científica o diferente a la que me planteas. En realidad, las vacunas en específico, ya hablaremos del COVID, ¿no? Las vacunas del COVID en realidad salieron rápido, pero las investigaciones tenían años, tenían 10 años más. Entonces, realmente, como son temas nuevos, la novedad siempre nos da inseguridad, porque es lo que no conocemos. Entonces, lo que nosotros hemos sido capaces es que a nivel de laboratorio, hemos podido crear vacunas, que como mencionabas, del ARN, que es un tipo de material genético que realmente actúa no actúa con nuestro ADN. O sea, no es que va a cambiarme a mí mi ADN y mis genes, sino que va a actuar en contra del COVID. O sea, principalmente lo que hacían la vacuna es darme a mí para yo poder tener anticuerpos en contra de aquel virus o de
cualquier otro tipo de enfermedad. Entonces, a nosotros sí es cierto que nos causa miedo, nos causa como contrale, ¿será que mi ADN ahora se va a dañar? Sí, porque hay mucha teoría. Hay mucha teoría, pero yo me baso en la evidencia científica. Okay. O sea, yo entiendo que a todo el mundo, si todos los países decidieron darnos ese tipo de medicamentos, ese tipo de vacunas, y como le mencionaba ahorita, hoy en día hemos, gracias a la terapia génica, que es lo que llamamos terapia génica, hemos podido salvar vidas. Entonces yo me enfoco un poquito más en esa parte, obviamente, con sus estudios científicos, con su ensayo clínico aprobado, no a lo loco, ni vamos a inventar en un laboratorio. Como científica no especulas, como científica no te gusta la especulación, es la mejor manera, Javier, tan jovencita. Es la mejor manera de cerrar esta entrevista, señores, porque es un verdadero lujo, un banquete el que hemos tenido con Camila Marrancini, tiene que volver. Licenciada en biotecnología, egresada magna cum laude del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, máster en genética asistencial con especialidad en asesoramiento genético en la Universidad Autónoma de Barcelona en España, máster acreditado en Asociación Europea de Genética Humana y es la única, señores, la única con ese perfil en la República Dominicana. Por eso nosotros debemos presumir el banquete que hemos tenido con ella hoy, Camila Marrancini. A ustedes, amables televidentes, quédense con nosotros. Nos queda un trocito de programa que queremos compartir con todos ustedes. Venimos después de la pausa para decirles que este equipazo, Maximiliana Mansueta, Ana Daisy Guerrero, Javier Fuentes y José Tomás Paulino, les dicen a todos ustedes gracias inmensamente por su sintonía. Nos despedimos hasta mañana. Recuerden, el ministro de Agricultura, que es el mayor productor de plátanos a nivel nacional, está pidiendo encarecidamente que consuman plátanos para que no se les dañen los plátanos de él. Pero están a 25, 30 y 35 pesos. Saludos para Limber. Nos vemos mañana, Limber. Bye bye. Cuídese.